Habíamos empezado a ver temporizadores. ¿Sí? ¿Para qué sirve el temporizador? ¿Para qué lo vamos a usar? O señales, porque esos eventos van a poder tener relación directa con un término. Muchas veces para generar esa señal. Pero también lo podemos usar para generar eventos internos. ¿Sí? ¿Y para qué más? Hay una función que todavía no vimos. Esa es la que vimos. Generar cosas. Capturar cosas. Medir datos de señales. ¿Sí? O determinar en qué momento ocurrió un evento. ¿Sí? Tipo cronómetro. Tiempo transcurrido en internet. Tenemos las dos cosas. Usarlo como un reloj despertador, cuando llegue a tal hora tiene que pasar tal cosa, o tomar una foto de la hora en el momento en el que ocurre algo. ¿Sí? Es bidireccional. Entonces nos va a servir para medir tiempos o para generar secuencias de cosas en determinados tiempos. El tiempo va a estar dado por un contador, que normalmente va a estar alimentado por una señal de clock estable. ¿Sí? El contador se llama TC, es el contador principal, y hace las veces de nuestra fecha y hora. Es un contador que avanza, que en general, en la mayoría de los usos de estos temporizadores, no lo vamos a parar ni lo vamos a resetear nunca. Nos va a dar una línea de tiempo eterna. ¿Sí? Es lo suficientemente grande como para que no se cicle frecuentemente, o sea, que no vuelva a arrancar cero. Y vamos a ver que por la forma en la que estamos usando todo esto, y gracias a la matemática complemento 2, si se cicla, no me importa. Igual va a ser una línea de tiempo eterna. ¿Sí? Para poder manejar mejor temas como los que habíamos visto en el motor de cuánto tiempo cuento y de resolución de la cuenta, tenemos un prescaler. El prescaler lo que hace es dividir la frecuencia con la que voy a contar, o sea, dividir la frecuencia del sistema de clock a el contador en un factor arbitrario que yo puedo programar. Entonces yo voy a poder dividir por 2, por 4, por 5, por 10.000, por 65.333. El prescaler es un contador de 32 bits, así que puedo dividir hasta en 2 a la 32, más 1. ¿Sí? El prescaler está formado por un contador y un registro. Cuando el contador alcanza el valor del registro, cuando el contador alcanza el valor del registro, se resetea y genera un pulso de cuenta para el contador principal. Si yo pongo acá 0, este deja pasar todos los pulsos y divide en 1. Si acá pongo 1, este divide en 2. Si acá pongo 4, este divide en 5. ¿Sí? Tenemos 4 fuentes de reloj distintas, si mal no recuerdo, para elegir entre este contador. Una de las fuentes puede ser externa, o sea, puedo elegir una patita e inyectar un clock que vaya a tener en algún lado, o podría poner que cuente eventos, que cuente cosas, gente que pasa o cosas que suceden, ¿sí? O sea, esa señal podría no venir de un oscilador, sino de elementos que quiero contar. Pero en general lo vamos a usar contra un oscilador y vamos a medir tiempo. Y tenemos un registro de control que me va a permitir pararlo, arrancarlo y resetearlo al contador y fijar los valores del periodo. Hasta aquí, ¿está claro? ¿Alguna duda? Bien. Asociado a ese contador tenemos el esquema para programar eventos. Para programar eventos tenemos 4 registros que hacen más o menos el mismo juego que este. Cuando este registro coincide con el valor del contador, tengo un evento de match. ¿Sí? O sea, tengo una coincidencia. Puedo elegir qué quiero que suceda con esa coincidencia. Esa coincidencia puede producir una interrupción, que es algo que usamos muy habitualmente. Puede parar el contador, puede resetear el contador, puede poner en 1 una patita, puede poner en 0 una patita, o puede hacer un toggle de una patita. ¿Ya? Si estaba en 0 pasarlo, si estaba en 1 pasarlo.
Todo eso por hardware. Tengo 4 registros, 4 patitas, y la asociación patita-registro es fija. Si yo lo tengo conectado a la pata 2, tengo que usar el registro 2. Si tengo conectado a la pata 4, tengo que usar el registro 4. Hay otros computadores donde esa asignación es flexible. Yo puedo usar cualquier patita con cualquier registro. ¿Sí? Bien. Sí, por acá. Entonces, supongamos que quiero disparar una interrupción periódica como el del SysTick. ¿Sí? Porque el SysTick lo tengo usado, alguien en el proyecto me había dicho, no, es que el SysTick ya lo tengo usado por una cosa y necesitaría otro SysTick para que sea más fácil. Bueno, podría usar uno de ellos. ¿Cuál sería la idea? Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar con qué velocidad quiero que cuente el TC. Si cuento muy rápido, ¿qué podría suceder? Algo que ya nos pasa con el SysTick. Sí, ¿qué? Interrupción. No, no necesariamente, digamos. Supongamos que yo quiero una interrupción cada 10 minutos. Si yo cuento a 200 millones de ciclos por segundo, Por ahí considera eso que no llego a contar. por ahí no me alcanzan los 32 bits para llegar a 10 minutos. O sea, por ahí no me da la cantidad de bits para llegar al rango de cuenta que yo quiero. ¿Qué nos pasa en el SysTick? El SysTick no va más allá de 200 milisegundos. ¿Sí? Entonces, en ese caso puedo usar el prescaler y bajarle un poco la frecuencia de cuenta. Obviamente va a haber un montón de combinaciones que me van a dar, porque una vez que llegué entrando a la 32, y bueno, pero uso a la 30, a la 16, a la 20. O sea, una vez que entré en rango, puedo seguir bajando la frecuencia de cuenta y no va a pasar nada. En principio voy a tratar de usar el prescaler más chico posible y el valor de cuenta más grande. Pero trabajar con números de 32 bits por ahí puede ser un problema, por ahí necesito trabajar con 8 y entonces sigo dividiendo, ¿sí? Por ahí tengo demasiada resolución y no me sirve, ¿sí? Entonces, voy a aplicar un valor de prescaler que me haga que esto cuente más o menos en el rango de tiempo que yo quiero. Y voy a poner el valor de cuenta en el registro de match, como lo hacía en el valor de recarga del SysTick, y le voy a decir que quiero que cuando llegue ese valor se resetee sin parar. Tengo parar, resetear e interrupción como acciones independientes, ¿sí? Entonces, el comportamiento va a ser exacto del SysTick. El contador cuenta, cuando alcanza el valor, se resetea y vuelve a arrancar y le voy a pedir que ponga una interrupción. ¿Sí? Pero una vez que lo arranque, queda corriendo. Ahora, con ese manejo, ¿puedo hacer algo más con los otros 3 registros de match que me están sobrando? O sea, entre que se siga aumentando, podría configurar con otro valor en otro registro de match para que tenga... Más o menos. Suponete que yo al registro de match 0, que es el que estoy usando, al N0.0, le pongo un valor de cuenta de 100. Y esto produce interrupción más reset. ¿Sí? ¿Qué pasa si el registro de match le pongo 150 porque quiero la interrupción de esa manera? Si no pongo el reset. Está claro que esto no va a ocurrir nunca. Y si le pongo 50, va a ocurrir 50, pero no va a ocurrir 100. Entonces está bien, voy a tener 2 eventos intercalados, pero como que en el momento en el que le puse que este se resetee, perdí mucha libertad de acción con lo que puedo hacer con los otros 3. ¿Se entiende? Si no le pongo reset, ¿qué pasa?
Ya no puedo distinguir de la interrupción. ¿Cuál es? Digamos. Pues mira. Sí, sí podés distinguirla porque cuando llegas a la interrupción te va a decir, hay un bit de estado que te dice cuál es el que hizo match. A ver. Así que por ese lado no hay problema. Tendré una interrupción a los 100. Sí, perfecto. Tendré una a los 150. Y dentro de un año Claro. tengo la próxima. ¿Sí? A menos que cuando llegue la interrupción le diga agarrar el valor este y sumarle 100. Y cuando llegue este, agarrar el valor este y sumarle más 150. Entonces ahora va a quedar 200 y 300. Cuando llegue la interrupción de 200, volverle a sumar 100. Y entonces, no voy a poner acá, en el registro de match, el periodo, sino que el periodo es lo que voy a sumar en cada interrupción. Agregué un pedacito de software. Antes lo prendía y hacía solo las interrupciones, no tenía que hacer más nada. Ahora en la rutina tengo que programar el próximo evento. ¿Sí? Pero fíjense que esto se hacía para no tener los problemas de imprecisión de la rutina de interrupción. Para que esto funcione, yo tengo que hacer 100 más sobre el valor en el que se produjo la interrupción y no sobre el valor actual de cuenta. Porque el valor de cuenta, cuando yo esté haciendo la reprogramación, ya va a estar en 110. ¿Se entiende? O en 108 o en 112. ¿Qué es lo que hago? Me voy al valor que ya había usado y le digo sumar el 10. O sumar el 100. No importa. De estos 100, ¿cuántos transcurrieron ya? Como me apoyo en el valor anterior, no tengo error acumulativo. ¿Se entiende? Los eventos se van a dar exactamente cada 100 sin importar cuánto demore en entrar la interrupción a tener, siempre que la interrupción se atienda dentro de los 100. Eso es negociable. ¿Sí? ¿Seguro? Porque eso es lo que tiene que hacer en el laboratorio. Exactamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿lo puedo usar haciendo reset? Si me sobran timers y no tengo otra cosa que hacer, es más fácil, lo programo una vez y ya está. O lo puedo usar con esa línea de tiempo que yo les decía, en donde les digo, bueno, si llegó un evento, el próximo evento va a ser más X tiempo, y este tiempo puede ser constante, puede ir cambiando. Podrá ser a veces más 100, a veces más 150, a veces más 180, y tener eventos que a veces vienen más cercanos, a veces vienen más lejanos, depende de lo que quiera hacer. ¿Sí? Pero se entiende que una solución general, yo programo un evento, cuando llegue ese evento, programo el que sigue y hago lo que tenía previsto hacer. Y de esa forma, con el contador corriendo en forma eterna, puedo ir programando todos los eventos que quieran y pueden ir ocurriendo simultáneamente o forma de gestionar hasta 4 eventos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. Ahora tengo una duda. Dale. ¿Por qué al principio me quedé pensando, por qué Arranca después de 100, 150, arranca algo. después de 150, ¿por qué la otra tardaría mucho en hacerse? Porque el contador sigue contando hasta toda la 32. Claro, pero si yo le sumo 100, ¿A quién? o sea, cuando entra la Para. primera, Vamos por partes. Esto es T. T va a estar dado por el valor de TC. Acá vale 0, acá vale 100. ¿Sí? En 0 yo programo M0 igual a 100. sí. Cuando el TC llega a 100, acá tengo un match. Como le dije que resetee, esto va a volver a 0 y acá va a volver a 100. Y voy a tener un segundo match. Ah, claro. Pero, ¿Hasta ahí estamos? sí. Si yo no le digo que resetee, este va a seguir en 101 y acá va a estar en 200. Y va a seguir hasta 2 a la 32. ¿Sí? Sí. Pero si le digo que resetee, no puedo llevar otra cuenta en paralelo. Porque nunca va a llegar a 150. Entonces, ¿cuál es el chiste? Cuando llegue a 100, le digo, ahora andate a 200. O sea,
más 100, que era lo que yo quería como periodo. Y cuando llegue a 150, andate a más 150. Y acá también va a ir por más 100. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Y al contador lo dejo que siga eternamente. Y lo que hago es, del anterior le sumo el tiempo que quiero que transcurra y programo el evento que sigue. Es como poner un contador de cocina en dentro de 5 minutos, dentro de 5 minutos, dentro de 7 minutos, dentro de 5. ¿Sí? Y el tiempo sigue avanzando. Eso me permite manejar 4 independientes. ¿Con qué arranco? Y bueno, con el valor actual del contador más el primer periodo o con algo. Pero después ya no uso el valor de cuenta, porque la interrupción, o sea, esto se va a hacer manualmente por acá, en 120. Si yo hago el valor actual más 100, acá tengo más 20, en la próxima tengo más 15, en la próxima tengo más 25. ¿Sí? Entonces lo que hago es, no, al valor que le había programado al registro de match le sumo 100 y lo vuelvo a guardar en el mismo registro. Eso es clave para que los eventos queden equiespaciados y no tenga ese problema de jitter que era, a veces me demoro 20, a veces me demoro 12, a veces me demoro 25. ¿Se entiende? Que está dado porque las latencias de interrupción no son constantes. Entonces no puedo ni compensarlo, porque alguien me diría, bueno, si me demoro 20, le sumo 80. Sí, pero el 20 no es constante. Ese es el problema clave. Y esa suma se lo hace dentro de la rutina de la Claro, lo primero que haces es programar el evento que sigue. O sea, lo primero que haces es limpiar el flag de interrupción que va a estar. Lo segundo que haces es programar el que sigue y después hacer todo lo que querías hacer. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Bajo ese concepto entonces tengo 4 canales, 4 señales que puedo manipular con esos 4 registros y los puedo manejar a todos al mismo tiempo. Ya habíamos dicho, esto ya lo habíamos visto, igual lo repaso, que asociado a los eventos de match hay 4 patitas y esas patitas le puedo decir que en el momento en el que se produzca el evento de match por hardware se ponga en 1 en 0 cambio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el periodo de la señal va a ser exacto. Si yo en la interrupción lo hago por software, el periodo de la señal ya no va a ser exacto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Y para eso, veníamos viendo, está el registro de control del PC, el registro del valor de cuenta del prescaler, el registro de match, es que quiero que ocurra cuando hay un match en cada uno de los 4, y el registro de qué quiero que haga con las patitas externas cuando hay un match. También habíamos dicho que cuando una patita la pongo para salida de timer, deja de ser GPIO, y por lo tanto, si voy a leerla como la veníamos leyendo, no voy a leer nada, y si lo escribo como estábamos haciéndolo, no va a pasar nada con la patita, porque la patita va a responder a lo que yo le haya configurado acá. ¿Sí? Tiene otra función y es otra forma de manejo. Los registros de SFP se configuran igual, pero los registros de DIR de GPIO no tienen ningún sentido. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. El MCR determina qué es lo que hace. Sabemos más a ver el detalle, ¿no? Este te dice, cuando hay un match, ¿qué querés que ocurra internamente? ¿Reset? ¿Clear de cuenta o interrupción? Normalmente solo vamos a usar interrupción. Y este te dice qué querés que ocurra externamente. La patita no la voy a usar, así que no hagas nada. Ponela en 1, ponela en 0 o hacer un top. ¿Sí? Igual después dan los poquitos de los registros en detalle. Por ahora vamos viendo primero más o menos qué es lo que queremos hacer y después nos vamos a entrar en el detalle de cómo se hace. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, generar un pulso o generar una frecuencia. Generar un pulso es exactamente lo que acabamos de hacer. Generar una onda cuadrada con un determinado factor. ¿Ustedes saben lo que es PWM? ¿Seguro? ¿Y qué significa? Y por eso cualitativo de trabajo, la potencia media. Sí, PWM quiere decir que yo tengo una señal cuadrada, que este tiempo, que es el periodo, es constante, y este tiempo
se llama factor de trabajo, la relación entre este tiempo y el periodo. Factor de trabajo, y es variable. ¿Para qué se usa? Y para, por ejemplo, para motores, para estar regulando la velocidad, todas esas cosas. ¿Por qué? Para el tema de la potencia media, ¿Dónde vieron eso? para el proyecto electrónico. Ah, pero vos solo lo viste, el resto no. No, el grupo Internet. El grupito. Normalmente no saben contestarme todo eso. ¿Sí? La corriente media de esto va a depender de este tiempo. Y voy a poder generar una continua de 0 a BCC cambiando este tiempo. ¿Sí? Es una de las aplicaciones. Pero PWM también se puede usar para transportar información. Y este valor numérico es un dato que quiero transmitir. Y en el próximo ciclo tengo un ancho distinto porque estoy transmitiendo un dato distinto. O sea, lo veo a este valor de tiempo como información. ¿Sí? No solo como continuo. Se usa de las dos formas. De hecho, hay un parcial viejo de ubican los sensores que tienen los robotitos que son como si fueran dos ojitos ultrasónicos. Bueno, ese sensor les manda una señal de PWM donde esto es proporcional a la distancia de. Entonces tienen que medir esto para saber a qué distancia está, que es la otra aplicación que vamos a hacer. Ustedes pueden, con esto, generar esta señal, la ponen en toggle, programan un evento, programan el que sigue. Fíjense que si esto es 400 y ustedes quieren que esto sea 100, esto va a ser 300, no van a sumar más 100, más 100, más 100. Van a tener que sumar más 100, más 300, más 100, más 300. ¿Sí? Y van a tener que tener una rutina un poquito más compleja para saber, ¿estoy pasando de 0 a 1 o estoy pasando de 1 a 0? O sea, es lo mismo, pero tiene una vueltita más. Si lo quisieran hacer de 50 y 50, sí es más fácil, más 200, más 200, más 200, más 200. ¿Sí? Pero en PWM no cambia la frecuencia. Si de 200 bajo a 150, cambio el periodo a 300 y mantengo el factor de trabajo de 150, que no es lo que quiero si quiero hacer PWM. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, depende qué sea lo que sume, voy a tener algo de frecuencia variable y de factor de trabajo constante o de frecuencia constante y de factor de trabajo variable. ¿Sí? Si de verdad entendieron, no hay mucha diferencia más que la rutina de software que suma. Bien, hay otro timer en el procesador que tiene dos registros y entonces le puedo decir es hasta 400 y quiero 100 y lo genera solo el PWM sin intervención de software. ¿Sí? Pero ese timer es exclusivamente para PWM. Este también es para PWM en realidad, también sirve, pero yo, o sea, hay distintos diseños, o sea, sobre este diseño general hay variantes. Entonces, hay una variante en la que vos le podés decir que cuando el contador, o sea, podés hacer que el contador vuelva a 0, y entonces, cuando el contador vuelve a 0, todas las señales suben. Y cuando vos tenés match, las señales bajan. Entonces, podés usar los 4 canales para generar 4 señales PWM de distintos factores de trabajo, pero de la misma frecuencia. ¿Se entiende? En este, lo que le falta es decirle, cuando llegue a 0 o al máximo, o ponerlo en 1 o ponerlo en 0, y cuando haya el match, hacer lo contrario. Entonces, no lo podés hacer por eso. ¿Sí? Los módulos de contadora de los micros son todos bastante parecidos, pero hay detallitos que hacen que sean más usables o menos usables. Hay otros, por ejemplo, que pueden contar hacia arriba y hacia abajo. Entonces cuenta de 0 a FF y después baja de FF a 0. Y eso hace que cuando vos le pongas un valor de 100, suba y después vuelva a bajar. Y si le pones un valor de 200, sube y vuelve a bajar y los PWM te quedan centrados en lugar de así. Esto tiene el problema de que como todos suben al mismo tiempo, la fuente sufre un golpe de corriente. Entonces, una de las opciones es, en algunos puedes decirle, no, yo quiero que cuente para arriba y para abajo, y con eso vos sí le programás un toggle y el valor de la mitad de lo que querés, y lo haces solo.
Este no cuenta para bajar. Entonces está a un paso de hacerlo, pero no lo hace. ¿Sí? Pero la idea en esencia es más o menos la misma. Un contador que hace las veces de tiempo y un registro que cuando es igual produce el evento y a ese registro le vas asignando valores sucesivos. A veces le puedes asignar un valor una sola vez y con eso te alcanza. Y si no, en la interrupción tienes que ir actualizando luego ambas. ¿Sí? Bien, habíamos discutido, como para volver a repasar el tema del DMA, que yo tenía que programar este más 100 antes de que hayan pasado los 100 de cuenta. Porque si no me está programando un valor que ya está en el pasado y no me sirve. Y entonces, el ancho de este pulso podría disminuir hasta cierto límite. ¿Qué límite? Y lo que demora en entrar en la interrupción y cargar el valor. Y ya habíamos visto que eso son 60T, 70T como mínimo. ¿Sí? Y si estoy haciendo otras cosas y tengo interrupciones no validadas, algunas medio lentas, se puede disparar. ¿Sí? Entonces, esto funciona bien, pero cuando tengo señales muy angostas, se complica. Una cosa que voy a poder hacer es decirle a la DMA cuál es el valor que sigue. En lugar de hacer yo la suma del valor actual más 100, dejo programados los valores. Tiene que ser a 100, a 200, a 300, a 400, a 500, a 600. Y lo dejo en un bloque de memoria. Y le digo a la DMA, cuando se dé el match, toma del bloque y manda el que sigue. Entonces la DMA le va a poner 100, cuando llegue el 100, la DMA le va a mandar el 200. Cuando llegue el 200, la DMA le va a mandar el 300 y el procesador no va a tener que hacer interrupciones. Eso me va a permitir, depende de la memoria que esté dispuesta a armar la tabla previa, una señal muchísimo más rápida, porque la DMA me lo va a resolver en 4. ¿Sí? ¿Terminan de entender cuál es el uso de la DMA en un caso así bien concreto? Fíjense que cambia la forma de encarar el problema. En un caso es, leo, le sumo 100 y escribo. En el otro tengo que preprogramar todos los valores. O sea, tengo que hacer toda la matemática y dejar toda la tabla de valores en memoria para que después les vaya sacando rápido. ¿Sí? No puedo calcular, la DMA solo puede ir copiando. Entonces voy a tener que armar como todo el guión completo en lugar de ir armándolo sobre la marcha. ¿Sí? Bien. Y si eso está claro, entonces podemos atacar la otra mitad. La otra mitad funciona muy parecido. Pero en lugar de que yo ponga un valor y ese valor sale por una patita, cuando se detecta un flanco en una patita, copio el valor del contador en una patita. Esa es una forma. Y entonces, este valor de tiempo es cuando hubo un flanco. Y eso me va a permitir decir, mirá, este flanco llegó con el valor de cuenta 335 y este flanco llegó con el valor de cuenta 378. Y bueno, ¿cuánto tiempo pasó? 378 más 35. ¿Sí? Si quiero ver esto, si lo que quiero ver es esto, le diré, no, bueno, espera, solo quiero flanco ascendente. Entonces me va a decir, bueno, 335 y 750. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde vamos? Entonces, en lugar de decirle que genere flancos ascendente o descendente, cambio 1 a 0, es decir, quiero ver los flancos ascendentes, los descendentes o todos. Y lo que voy a tener es la captura del valor en el que ocurre. Normalmente voy a tener que guardar un valor de referencia y en la próxima hacer la resta. ¿Sí? Bien. Para esto tengo patitas. Acá en los eventos de entrada de captura inevitablemente uso patitas. En realidad también se pueden hacer algunos eventos internos, o sea, también porque están midiendo el tiempo de cosas que ocurren en otro lado del micro internamente, pero nosotros lo vamos a usar con patitas. Y estas patitas son una función distinta a la patita de salida. O sea, las patitas de salida se llamaban T0 match 0 a 3, las patitas de entrada se llaman T0 cap 0 a 3. Es decir, que cada timer tiene 8 patitas asignadas, 4 para entradas y 4 para salidas. ¿Sí? Y no son las mismas. Algunas eventualmente pueden ser las mismas, pero en general no son las mismas.
¿Sí? Yo voy a tener que conectar a esas patas las señales que quiero medir y cada una de esas patas va a estar asociada a uno de los registros donde se guarda el valor y solo a uno. Porque ahora nos va a pasar lo mismo. Si quiero medir algo muy angosto, voy a tener algo parecido a lo que si quisiera generar algo muy angosto. ¿Sí? Puedo definir qué eventos quiero ver, igual que en el otro, positivo, negativo, ambos o ninguno, obviamente. Van a ser 2 bits del registro. Y si quiero pedir interrupción o no. Normalmente voy a pedir interrupción. Y esto se llama normalmente input capture porque se captura el valor del contador en el momento del evento y se lo guarda en un registro para que yo lo pueda leer después. ¿Sí? De nuevo, no es lo mismo pedir una interrupción y ir a leer el valor por software que quede congelado el valor en el momento exacto en el que ocurre el evento. ¿Sí? Y tengo hasta 4 capturas. Y para eso aparece el registro CCR, que captura rango positivo o negativo, cualquiera, y si quiero o no un pedido de interrupción junto con el evento. O sea, al mismo tiempo que se captura el evento, que me genera una interrupción. Cosa que normalmente voy a hacer. Pregunta. ¿Qué sucede? Las F, porque son muchas, pero ustedes no van a entender. Si el contador está en F0, yo tengo que hacer más 10 en esa. ¿Se entiende el problema? Recién dijimos, estoy en 100, le sumo 100, voy a 200. Fantástico. ¿Qué pasa si hace un par de horas que esto está corriendo, días, no sé, y el contador ya está cerca de pegar la vuelta? Ajá, bueno, ¿y cómo hacemos? Esto está en hexa y esto está en hexa. Pero no se resetea solo en ese caso. Como El contador sí. El contador se va a resetear. No tiene Y que habría perder. Pero lo que tengo el registro en match. Habría que controlar si la suma no excede la cuenta. O sea, lo que yo programo en el siguiente evento, si no me voy del límite. Y si te vas, ¿qué pasa? Y le tengo que restar. No te lo programa el siguiente evento para el comienzo de la cuenta. Fíjate que si te pasás, lo que vas a tener es un montón de ceros y un 1 más acá. Pero ese 1 no se puede guardar porque tu resultado es de 32 bits. Igual que el contador. ¿Se entiende? Entonces, si me faltan 10 y yo quiero sumar 20, este va a llegar a 10, va a volver a 0 y mi suma también va a ser lo mismo. Porque lo que voy a hacer es sumar y descartar el desborde. O sea, no me voy a preocupar por el acarreo. Igual que no se preocupa el contador. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué pasa si ahora estoy midiendo señales? Este evento, digo en FF, y el próximo evento, ahora es cuando estoy en las entradas. Y entre el evento A y el evento B hubo un valor. ¿Qué tendría que hacer? Sumarle un 1 a este, parejo. ¿Estamos de acuerdo? Porque este debería ser 1, un montón de ceros 20, para que la resta me deje. Pero si yo hago la resta con números con signo, resulta que este es un número negativo, ese 1 no entra, y lo que tengo sería el equivalente a un borro. Entonces, si resto esto, es esto,
maravillosamente le va a dar perfecto. ¿Se entiende? Igual que recién en la suma, porque es lo mismo. El desborde de la suma que no les molesta es el mismo resultado del 1 que deberían de poner y no les falta, porque ese 1 es un borro, es el acarreo en la resta. ¿Sí? Entonces, por la representación del número en complemento 2, cuando ustedes hacen la resta, esto se toma como negativo, este negativo es menos 10, y entonces esto menos esto, ¿se entiende? En definitiva, no se tienen que preocupar. Simplemente resten el valor B menos el valor A siempre. El hecho de estar usando matemática de módulo fijo hace que no les genere un problema este caso. ¿Sí? El algoritmo va a ser siempre el mismo. Resto y paso, y si tengo un rollover, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si estoy contando muy rápido y entre estos hubo 2 overflows? O sea, llegó a FFF, pasó a 0, volvió a llegar a FFF, pasó a 0 y recién llegó a 20. ¿Se entiende? ¿No es lo mismo? Yo voy a medir 30 cuando debería medir 1030. Porque la matemática me resuelve 1 overflow, no 2. Ni 3 ni 4. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, o cada vez que llega a 0, produzco una interrupción y cuentas cuántas veces va pasando a 0 y así los tengo que sumar, o tengo que bajar el valor de cuenta. ¿Sí? Por eso está el prescaler. Un rollover o un overflow no me molesta. Más de uno sí. Entonces, el valor de la cuenta va a determinar qué tan ancho es el pulso que puedo generar. Puedo generar pulsos de hasta más o menos el tiempo que demora el contador en hacer un ciclo. Por el otro lado, la precisión, o sea, ¿cuánto voy a distinguir entre esta señal y esta señal, que está un cachito más allá, va a estar dado por el valor de la cuenta? Cuanto más rápido cuente, más precisión voy a tener en el ancho que estoy midiendo. Cuanto más lento cuente, voy a poder medir señales más gruesas, pero voy a perder precisión acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Con esos criterios no me voy a fijar acá. Y ese tipo de cosas es lo que tendré que hacer en el parcial. Por eso es importante que lo entiendan. El problema es más o menos el mismo que discutimos cuando vimos de el contador hace un par de temas antes. Si quiero contar tanto tiempo y tengo estos bits, nada más que acá la cantidad de bits está fijo, son 32. Está dado por el tamaño de la red. ¿Sí? Pero el problema en sí es el mismo. Aplicaciones de input capture, medir 2 flancos y hacer la diferencia entre 2 capturas, siempre se usan más o menos de la misma forma. Lo que puedo medir son cualquier tipo de flancos, y entonces voy a tener factores de trabajo, o 2 flancos iguales, y entonces voy a tener frecuencia. En un caso voy a medir frecuencia, en otro caso voy a medir periodos. ¿Sí? Para medir el periodo uso 2 flancos positivos, o 2 negativos, normalmente usamos positivos, y le digo que quiero capturar cuando hay flancos ascendentes únicamente. En la primera interrupción guardo el valor, en la segunda interrupción resto, y muchas veces guardo el valor para la próxima interrupción, ¿sí? Para poder ir teniendo el periodo en cada una. Bien. Si en rasgos generales está claro, podemos entrar en detalles. ¿Sí? Registro de control de timer. Tiene 2 campos. El campo setMod, que determina en qué momento se cuenta si voy a usar el clock interno o el externo,
En el clock interno cuento. En el clock externo puedo contar en los flancos positivos, negativos o en ambos. ¿Sí? Y cuál de las 4 entradas de captura voy a usar como fuente de reloj. Es decir, Taylor tiene 8 patitas, 4 para salida, 4 para entrada. Cualquiera de las 4 entradas puede ser mi fuente de reloj. Si es mi fuente de reloj, no lo voy a usar para capturar el evento, ¿no? Está claro. ¿Sí? Entonces, con esto defino fuente de reloj y nada más. Este es el primer registro que habíamos visto. Duración máxima del tiempo de cuenta, en lo que hablamos recién. ¿Qué prescaler pongo? Si quiero contar hasta tal rango con tal frecuencia de cuenta. Lo primero que necesito saber es a qué frecuencia me está contando. Supongamos que estoy contando a 50 megas. Este clock es el mismo clock que usábamos para el SSD y depende de la frecuencia a la que esté corriendo el procesador. Ustedes normalmente lo tienen en 80, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y puede llegar hasta 204. Como el TC tiene un máximo en FF y el prescaler también llega hasta FF, ¿sí? El periodo de cuenta, si pongo el prescaler en su valor máximo, voy a estar dividiendo en 2 a la 32. Los 50 megas se van a convertir en 1 cada 85 segundos para alimentar el controlador principal, que a su vez llega a 2 a la 32. ¿Sí? Es decir, que la máxima cuenta o el máximo tiempo que yo podrá medir es 2 a la 32 por 85 segundos. Si alguno lo quiere hacer, creo que son para él. Porque esto es 4 millones por 85 segundos. O sea, 4 millones por 1,20 minutos. ¿Sí? Es mucho más lento, o puede ser mucho más lento que SSD. Por el lado contrario, o sea, la otra punta, ¿qué es lo más rápido que podrá medir? El prescaler en 0, con lo cual los 50 megas entran al contador, podría llegar a 2 a la 32 por 50 megas, o sea, el contador se ciclaría cada 85 segundos, ya tenemos hecho la cuenta, y podría medir 1 sobre 50 MHz, debe ser 2 nanosegundos. Por decir, sí, 2 nanosegundos, pero usando 20 nanosegundos, sería mi resolución. Yo podría distinguir señales de 20 nanosegundos, o sea, la señal tendría 0, 20 o 40, que sería 0, 1 o 2 del contador. 1 sobre 50 metros. ¿Se entiende? Si quiero medir con mejor precisión, tengo que subir el clock a 404. Y más arriba de eso ya no puedo ver. Se acabó. ¿Sí? Bien. El mínimo sería con prescaler 1, 40 nanos, no 20, muy cerca. ¿Sí? Y entonces, perdón, el mínimo no. El mínimo estuve bien. El mínimo es con prescaler igual a 0. No es con prescaler igual a 1. El mínimo es con prescaler igual a 0. Y entonces el factor de cuenta es 20 nanosegundos. ¿Sí? Lo menos que voy a poder medir es 20 nanosegundos. Lo menos que voy a poder generar señales es 20 nanosegundos. Y ya sabemos que 20 ni con la DMA lo voy a poder tener. Porque 20 es un T. Y la DMA no me pone datos cada un T. Pero digamos que 100 nanosegundos podría llegar con mucho esfuerzo a medir. ¿Sí? A 50 megas. A 200 megas podría llegar a medir 20 nanosegundos, 40 nanosegundos, también con mucho esfuerzo. ¿Sí? Esos son los límites en los que nos podemos mover. Bastante. ¿Sí? ¿Está clara la lógica que estamos haciendo? Porque insisto que esto es muy probable que algo de esto tengan que hacer. Y en el laboratorio no lo van a hacer porque está hecho. En el laboratorio van a decir, poner prescaler así para generar una frecuencia así. Hacerlo andar, pero la parte esta no va a estar. ¿Sí? Sí hay parciales viejos si quieren practicarlo,
contarlo, pero hay parciales con problemas de eso, pero no lo van a ver en el laboratorio. Por eso insisto. ¿Sí? No es muy difícil, pero les... ¿Hacemos una pausa? Sí. Bueno, este ya lo habíamos visto. Era el tema de la cuenta. Seguimos con los registros. Registro IR o TR, donde le vamos a decir si queremos que produzca interrupción cuando hay un match o cuando hay captura. ¿Sí? Entonces va a tener 8 bits. 4 para pedir interrupción por match y 4 para pedir interrupción cuando se detecta el flanco que haya decidido detectar en una entrada de captura. ¿Sí? Okay, los 32 bits solo se usan. En este registro voy a borrar los pedidos de interrupción escribiendo un 1 en el registro. Perdón, este no es el que habilita la interrupción. Este es el que me dice me dice qué provocó la interrupción. Porque habíamos dicho que tenía una forma de saber cuál había sido la fuente. Fíjense que en el ejemplo, acá en 300 tengo interrupción por 2 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, este registro tiene 8 bits, se lo lee para saber cuáles son las interrupciones que tengo pendientes y se lo borra, como ya habíamos discutido, escribiendo un 1 en los registros que quiero borrar. Entonces yo lo leo y lo borro. ¿Sí? Y si en ese proceso llega una interrupción nueva, automáticamente cuando termine vuelvo a entrar en la interrupción y la proceso. ¿Sí? Bien. Entonces, el TIR me dice quién pidió la interrupción. Las pedidos de interrupción, o sea, si va a haber interrupción o no, se configuran en esto, en los de control. Este es el estado. El TCR, timer para controlar, solo se usan 2 bits. Uno para determinar si el contador cuenta o está parado, y otro para volver a 0 y parar ambos contadores. ¿Sí? Las dos acciones ocurren en el próximo flanco positivo del reloj. Solo van a salir de 0 si ponen en 1 este, que es el habilitador, y en 0 el reset, entonces no están reseteados. Ese es el primer registro que habíamos mencionado. El valor del prescaler, el valor máximo para que el prescaler simple y a la larga el valor de división para la frecuencia de control principal. Tengan en cuenta que si el prescaler, o sea, si este valor tiene 0, entonces el prescaler se resetea cada vez que está en 0 y entonces entra directamente la F sin dividir. Y la división va a ser al valor más 1. ¿Sí? Entonces, si le pongo 1, voy a dividir en 2. Si le pongo 0, voy a dividir en 2. Los registros de match, esto ya lo habíamos discutido, qué nos íbamos a encontrar, porque habíamos dicho que podíamos hacer 3 cosas cada vez que había un match, y habíamos dicho que de manera independiente va a tener un bit cada uno. Bueno, efectivamente, los 3 primeros bits sirven para decir que hace el registro match 0, los 3 que siguen para el 1, y así, ¿sí? Tengo 9 bits que se usan, el resto no se usa. El primer bit me dice si tengo interrupción o no con el match, el que sigue me dice si reseteo el contador o no con el match,
y el otro si paro o no el contador por el match. ¿Sí? Los mismos 3 bits para los 4 registros de match. Los registros de match, o sea, donde le voy a escribir el valor, ¿sí? En donde voy a escribir el 100 y después le voy a pasar a 200, que son los registros MR, número de temporizador, número de registro de match. Son registros de 32 bits numéricos, le cargo un valor. Y las señales de captura y las señales de comparación. Para captura voy a utilizar el CCR, Control de Capture, Control Register, donde tengo, por sorpresa, 3 bits para cada método de captura, donde le digo si quiero detectar flancos positivos o no, flancos negativos o no, y si quiero producir interrupciones cuando lleguen esos flancos de configurar. ¿Sí? Si está todo en 0, es negativo. Obviamente todo arranca en 0. Los registros donde se guarda el valor del contador cuando llegue el evento, ¿sí? El equivalente a los de match, pero para el otro lado, que son los CR00, 01, 02, 4 registros de 22 bits con valores numéricos. El guardado es automático, ¿sí? Y tengo el registro que actuaba sobre las patitas de salida cuando había una coincidencia. Recién vimos la parte interna. Si paro, reseteo o genero una interrupción. Tengo otro que era la parte externa para decirle si quiero que haga un set, un toggle o nada. ¿Sí? Eso está en el registro EMR, que tiene 2 bits para decirle nada, 1, 0 o toggle. Y ese registro, además de los 8 bits para configurar estos dos para cada registro de match, tiene 4 bits, no sé si está acá, sí está. ¿Sí? Estos 2 bits, 4 y 5, son los que acabábamos de hablar. Estos dicen que en el match 0 no haga nada, se ponga en 0, se ponga en 1 o haga una inversión cuando hay coincidencia. Esto para el 1, para el 2 y para el 3. Pero en estos 4 bits primeros tengo el estado actual de la patita de salida. Porque yo les dije que esto no es un GPIO. Entonces, si yo quiero arrancar con la patita en 0, o quiero saber si la patita está en 0, lo voy a buscar acá. Entonces, si al terminal lo puse en función de temporizador y lo quiero poner en 0 por software, lo tengo que escribir acá y no en los GPIO. Porque como les dije, dejó de ser un GPIO. ¿Sí? Entonces, estos 4 primeros bits son como el registro PIN del GPIO para esos 4 terminales, que tienen su usuario temporizador. Y los otros son para decirle qué sucede cuando hay una coincidencia. ¿Sí? Eso está un poquito más complejo. Y vimos todos los registros. Unos cuantos registros más que el CP. Y unos cuantos registros más que el GPIO, más complejos, porque el GPIO también tiene muchos, pero son todos iguales. Este es el registro de 2 bits, registro de 3 bits, registro de un pedazo, registro numérico, ¿sí? El concepto es el mismo, pero es un dispositivo un poquito más complejo de entender. Por eso está bien. Bien, resumen. El TC cuenta a partir del prescaler, el PR es este, el PR es el contador que cuenta hasta, el PR le fija el valor de cuenta del prescaler, este es el que para y arranca, estos son los registros donde voy a guardar el valor del contador cuando hay un evento, estos son los registros de match, el registro de control de match, para decirle qué es lo que quiero que suceda, el de external, para decirle que quiero que las patitas
externas y el de captura para decirle qué quiero que haga con las entradas. El registro de estado de interrupción para saber quién produjo la interrupción, ¿sí? Los comparadores que generan los eventos de match y las tres patitas de salida que van a estar controladas por este y estos, las tres patitas de entradas que van a ser las que dicen esto. Algunas de estas patitas también podrán llegar a trabajar como clock acá. En el primer registro que vimos permitía que tres de estas patas, una de estas patas se pueda mandar acá como contador externo, un clock externo, y el pedido de interrupción para el procesador. ¿Sí? Y el resumen de los registros. ¿Se entiende? ¿Sí? Si tiene cualquier costo. No, es mucha Ya info. dice que sí. Hay mucha info. Hay que procesar. Claro, pero hasta acá se entiende. Sí, Y después cuando empecemos a hacer, es otra cosa. Siempre. Resolución y rango ya lo discutimos. El tiempo mínimo que se puede contar está dado por el prescaler, el PR+1. Vamos a poner el PR en 0 y entonces vamos a contar a la frecuencia del procesador. Y ya vimos cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos y cuáles serían los criterios para definir qué valor le daríamos, ¿sí? La resolución va a estar dada por el valor mínimo de cuenta. Lo que decíamos, voy a poder medir una señal con 20 nanosegundos, con 40 nanosegundos. Lo menos que voy a poder ver es si el contador vale 3 o vale 4. ¿Sí? Cuando yo aumente el prescaler, voy a perder resolución. Voy a distinguir menos. ¿Sí? Lo podremos ver como una regla de largo fijo, a la cual la pongo en centímetros o la pongo en milímetros. ¿Sí? Bien. El rango va a estar dado por el tiempo máximo de cuenta. Eso va a ser lo más que voy a poder contar o las señales más anchas que voy a poder medir. ¿Sí? Ya vimos que un overflow no pasa nada, pero dos sí. Entonces, si quiero medir una señal que demora más que lo que el contador le lleva a completar una cuenta, en algún momento le están midiendo mal. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo le lleva a completar una cuenta? Va a estar dado por la cantidad de bits que fija y por el valor del prescaler, que es lo que puedo manejar. ¿Sí? En general voy a fijar el prescaler más chico para que el rango me dé lo que yo quiera para no perder resolución. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo con un prescaler de 4 ya este me alcanza, un prescaler de 8 también me va a alcanzar, pero empiezo a perder resolución. La mejor relación resolución-rango va a estar dado por el valor más bajo del prescaler, con el cual el rango ya entra en los 32. ¿Sí? Podría suceder que en lugar de 32 quiero usar 8 o 16 por razones de software, porque me conviene. ¿Sí? Entonces, bueno, estoy encogiendo el rango a 8 y con ese criterio voy a fijar el valor de cuenta y la resolución se la tendrá que arreglar. Si saco bits, voy a estar sacrificando la resolución, no cabe duda. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con los conversores AND. ¿Sí? Bien. Esa es la parte matemática que por ahí tienen que hacer en algún momento, que no va a estar en el laboratorio, pero sí puede aparecer en los parciales. Ya, decir, bueno, ¿a qué velocidad vamos a contar? ¿Y me alcanza o no me alcanza? Para este problema puntual me alcanza o no me alcanza. Bien. Diagramas de flujo. Esto puede ser prescindible porque es lo que van a hacer en el laboratorio. ¿Sí? Quiero esperar una cantidad de tiempo como lo hacía con el CT. Recetas que tengo que configurar. Bueno, tengo que configurar en el TCR que arranque, que cuente, ¿sí? Y que arranque en 0. Tengo que poner en el registro de match, si es una interrupción, puede ser cualquiera, voy a bajar por el 1, pero puede ser cualquiera, el valor de n-1 para el que quiero contar.
tengo que decirle que quiero interrupción. Tengo que decirle si quiero que se detenga o no y que se resetee o no. Si quiero que la interrupción sea periódica, se reseteará. Si no tengo más nada que hacer con ese temporizador. ¿Sí? Tengo que sacar el contador, sacar el reset, habilitar el ending, habilitar las interrupciones. Y toda esa parte de interrupciones también, ¿no? Esto tiene una entrada del ending. ¿Cuál es? Al ending hay que habilitarle, hay que borrarle algún pedido que hubiera quedado, hay que habilitar la interrupción, hay que habilitar la interrupción en el procesador, a nivel procesador, con el interrupt, el CCRI. O sea, todo eso también hay que hacerlo. ¿Sí? Si no, no van a tener interrupción. Y cuando llega la rutina de interrupción, bueno, depende. Si solo tengo esto andando, no necesito fijarme quién fue el que causó la interrupción. Pero sí necesito borrar el flag, cosa que no tenía que hacer. Entonces voy a tener que leer el TIR y volverlo a escribir. Y con eso voy a borrar el pedido. Y no hace falta que me fije qué bits estaban en uno porque es una sola fuente. Pero sí tengo que leerlo y borrarlo. Si no lo borro, y termina la interrupción, ¡pum!, vuelvo a entrar en el. ¿Sí? Si esto es periódico, no tengo más nada que hacer. Pero si estoy en un esquema de estos, tengo que, después de haber borrado el pedido, actualizar el registro de match para el evento que sigue. ¿Sí? Que es como un patrón de uso general. Y de ahí haré lo que querré salir. Bien. Podrían dejar el ENVIC apagado y usar el registro TIR por código. Pero el registro TIR solo va a pedir, solo le va a marcar que hubo un evento si ustedes habilitaron la interrupción en los demás no de compare. ¿Sí? No es como en CIFIC, que estaba el bit que se ponía en uno y yo no podía leer aunque no haya interrupción. Acá, si yo no habilito los pedidos de interrupciones, el registro de estado no va a marcar. ¿Sí? Así que en principio puedo usar con interrupción. De todas formas, esto está pensado para usar con interrupciones. Yo estoy haciendo otra cosa y cuando llegó el evento voy igual. ¿Sí? Es el uso típico de interrupción. Yo me concentro en otra cosa y atiendo leer este valor y guardarlo o hacer la resta cuando ocurre el evento. ¿Cómo mido el periodo de una señal externa? ¿Sí? Bueno, me fijo lo que acabamos de decir, rango de precisión, que es la señal más lenta que vaya a medir, me alcance el valor de cuenta, que es la señal más angosta que voy a medir, entra en la precisión con la que estoy contando, pongo el contador a correr y no lo paro. ¿Sí? Configuro el canal, o sea, la patita que haya decidido conectar, para usar flancos ascendentes. Si quiero medir el periodo, en realidad tendría que ser, lo puedo hacer de dos formas, pero lo pido para flanco ascendente. Le digo que guarde el valor y que produzca una interrupción. ¿Sí? Cuando llega la primera interrupción, voy a necesitar tener una bandera para saber si es la primera o la segunda. Si es la primera, limpio el flag, igual que antes, le doy clic, lo vuelvo a escribir, y leo el valor del registro y lo guardo en una variable. Cuando llega el segundo, limpio el flag, leo el valor del registro, lo resto de la variable y tengo, si estoy en flanco ascendente, como dice ahí, y no cambié más nada, lo que tengo es el periodo. Estoy midiendo la frecuencia. ¿Sí? A ese periodo lo voy a tener un valor numérico arbitrario. Lo tendré que multiplicar por la cantidad de nanosegundos que tiene cada valor de cuenta para tener el tiempo real en nanosegundos. Si es que me interesa, muchas veces no me interesa el tiempo en nanosegundos.
Me interesa saber si hay doble, triple o la mitad de otra señal de referencia que yo ya tenía. Entonces me manejo en un medio. ¿Sí? Pero a veces sí necesito saber que es una señal de 200 nanosegundos, entonces tendré que multiplicarlo por la constante que viene de la frecuencia que estoy usando en el oscilador y de los valores de preescaler que haya puesto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dónde lo metí? Pregunta. Quizás la contestamos, pero a ver qué tan dormido está. ¿Podría ser que el valor que leí acá sea menor que este? Sí, pero no va a importar. Ya lo habíamos analizado de la matemática. ¿Sí? Bien. ¿Qué tan exactos son los tiempos? ¿Tiene que ver la rutina de introducción? Tiene que ver con la cantidad de bits. Y algo más. Está dada por la precisión del contador. O sea, el único error que tengo es más o menos un bit de el contador principal, ¿no? No, no más o menos un bit del procesador, pues tengo un preescaler, no son iguales. ¿Sí? Porque yo lo que estoy restando son valores congelados en el momento del evento, no los valores actuales. Entonces no tengo error. El error que tengo es si el contador valía 3 o valía 4, es el error de discretización. ¿Se entiende? Es el único error que tengo. O sea que puedo tener más o menos 2T en el peor de los casos. Porque el flanco llegó justo cuando recién empezaba el T y tengo todo un T de error al inicio y todo un T de error al final. El peor caso. ¿Sí? O sea que es bastante preciso. Bien. El medio es dormido, va a ser muy dormido. Y esto solo funciona por interrupciones. ¿Sí? Si quiero medir el ancho de un pulso, no quiero medir el periodo, quiero medir el ancho de un pulso. Debe medir un segundo flanco ascendente, mido descendente. De entrada, yo quiero medir qué. Y quiero medir esto y no esto. Bien, alguien se dio cuenta. Llevo un control de qué flanco ascendente quiere decir que se pauta, digamos. Eso se lo puede determinar o no. Configurarlo Como quieran. Es más, hay algo que no están viendo. Yo puedo decirle que espero un flanco ascendente, igual que acá, y acá le puedo decir, ahora quiero el flanco descendente. No tengo por qué siempre medir el mismo tipo de flanco. Yo puedo cambiar lo que quiero que ocurra con el set y el clear. Cuando son salidas, hace lo mismo. Yo en la rutina le puedo decir, vos venís haciendo set, pero ahora quiero que haga clear. ¿Sí? En la salida yo tengo un bit para saber si está en 1 o 0 y poder sincronizarle, por decirlo de alguna forma. Con las entradas no. No tengo forma de leer si la señal en este momento, cuando llega la interrupción, si está acá o está acá. ¿Me entendés? En otros procesadores sí. Vos podés ir por el lado del GPIO y decir, está bien, llegó un flanco. ¿Y ahora cómo está? En 1. Ah, entonces el flanco fue ascendente. En este no podés. ¿Qué haces? Lo configurás solo para flanco ascendente y en la primera interrupción o haces dos cosas. O en la primera decís, bueno, ahora que sé que este era un ascendente, tomame todos. Entonces el próximo va a ser descendente, el próximo va a ser ascendente y lleva una bandera como en esto. Suponiendo que ningún flanco se acerque y se te pierda, ¿no? Pero, y la otra es decir, no, bueno, me voy a demorar un ratito más de la interrupción, pero no voy a aceptar todos. Si llegó un ascendente,
voy a programar un descendente. Cuando llegue un descendente, voy a programar un ascendente. Y en la rutina voy a ir diciéndole, ahora quiero este, ahora quiero este, ahora quiero este, ahora quiero este. Y en consecuencia diré, ahora resto, ahora no, porque el ancho que me voy a calcular no me sirve, ahora resto, ahora no. ¿Sí? O sea, ya pasa por el software, básicamente. ¿Sí? Pero sí es importante el detalle de que si de entrada pido cualquiera, no sé cuál es el que va a llegar primero. ¿Sí? Y con las salidas podría pasar algo por el estilo. Pero ahí de nuevo yo puedo decirle, escribir, arranca en 0, para que cuando llegue el primer toggle, yo sepa que es un ascendente. Yo puedo fijar en un bit el valor de salida. En las entradas no puedo hacer eso. Parece que se va a cumplir el deseo, ¿no? No, no quiere. No, pero podemos llegar a dejar las diapositivas pendientes y lo damos tipo consulta de laboratorio el lunes o miércoles semana que viene. Con la placa en el laboratorio lo que queda, porque lo que queda es la parte práctica que tienen que hacer en el laboratorio. Y que ya fuimos avanzando, ¿sí? Calculo el ancho de pulso, lo vimos recién. Primero defino uno negativo y después voy poniendo, y no se olviden que hay que ir borrando el evento cada vez que se da interrupción. Y por lo demás es más o menos lo mismo que venimos haciendo. Estructura de datos y un ejemplo completo. Este está en el laboratorio, sí, pero no vale la pena detallar mucho. Un ejemplo concreto, suponiendo que el clock está ahora en 40 megas y que yo quiero una resolución de 8 milisegundos y que el periodo tiene que ser menor a 10 segundos. Entonces, bueno, con un prescaler de 320 andaría bien. Y la cuenta mínima, o sea, con ese prescaler, los 10 segundos van a llegar a 1250. ¿Sí? Pero yo puedo llegar a 2 a la 32, así que no hay problema. ¿Sí? Puedo usar un prescaler más chico, que esta cuenta ocupe más bits y tener una resolución mejor que los 8 milisegundos continuos, sin ningún problema. ¿Sí? En este caso concreto. Ahora, si por alguna razón no quiero manejar más bits de los necesarios, me voy a ese número que ocupa menos bits que si pongo un prescaler más. Configuración del pin, lo dijimos. La parte del SFSP se configura exactamente igual que cuando usábamos GPIO. Como es una entrada, tendré que definir si quiero poner pull up o pull down. ¿Sí? Por ahí no pongo ninguna. Este no importa. Este sí importa, porque si dejo de cambiar la entrada, esto no va a andar. Y el filtro de glitch, normalmente no lo voy a usar, me podría filtrar señales demasiado chiquititas. Si quiero usar la entrada 0 del timer 0, eso está en el P113 y corresponde a la función 4. Coincidentemente es una función que a veces aparece para los GPIO. Pero en el caso de este pin, casi seguro que la función GPIO es la 0. Y la función 4 es T0 caps. ¿Sí? Valor que le tengo que poner. Como usé T0 cap 0, voy a usar el TCR 0. ¿Sí? Hay 4 TCR, uno para cada timer, al cual le voy a poner el valor 2, que es el de reset. ¿Sí? Es el bit de reset. Voy a escribir en el CCR que quiero usar flanco en ambos flancos en el canal 0. ¿Sí? Y que quiero interrupción. Entonces los 3 bits de configuración están en 1. Interrupción, flanco ascendente y flanco descendente. Este es el que decía qué quiero hacer con las entradas.
El resto de los bits no los voy a tocar o los voy a configurar para lo que vaya a hacer con las otras. Voy, por las dudas, a limpiar el tier. No sé, cosa ya que haya quedado algún flanco por alguna razón. Voy a fijar la fuente de reloj. Normalmente voy a usar, dejar el valor 0, que es usar el clock interno. ¿Sí? Voy a poner el valor de reset, porque como que voy a medir es una señal hasta 1250 y va a reiniciar en 2500. Entonces, voy a decir que en 2499 quiero que se resetee y voy a fijar el valor del cristal el que había calculado recién. Y voy a poner el registro de control de match que cuando coincida este valor, resetee el contador principal sin parar y sin interrupción. ¿Sí? Voy a configurar el ENVIC. El timer 0 está conectado a la entrada 12 del ENVIC, o sea que voy a tener que poner en la entrada 12 del vector la rutina de servicio. Y voy a tener que limpiar un pedido pendiente que hubiera en el 12 por las dudas y habilitar la 12 y eventualmente configurar la prioridad si hiciera falta. Voy a inicializar mis estructuras. Acá vuelvo a borrar el TIR. El TIR hay que borrarlo antes de habilitar el TIR, no después. Las variables y voy a habilitar las interrupciones en general en el procesador con privacidad. ¿Sí? Para que realmente tenga interrupción. Una vez que tengo todo listo, voy a arrancar el contador, sacando el reset que todavía estaba, por lo cual no cuenta, a pesar que le puse clock y todo lo demás no cuenta. Y una vez que saco esto, el contador empieza a correr y si hay un flanco, lo capturo y empieza a funcionar. ¿Sí? Bien. Y después de todo eso, tengo el timer. La rutina de servicio va a borrar el TIR. Depende de qué tan robusto quieren hacer las cosas. Se pueden fijar que el bit, el único bit que está en 1 es el que ustedes esperan. O no da bolilla y asumir que si llegué acá es por esto. ¿Sí? Es un problema de qué tan seguro quieren hacer las cosas. Ya saben qué es lo que deberían de hacer. La sonrisa, todos están diciendo que todos saben qué es lo que deberían de hacer. ¿O no? ¿Eh? Lo tienen que limpiar el pedido. Eso sí, si no lo hacen, no van a dar. Leen el valor capturado del registro asociado al terminal que usaron. Setean la bandera o el contador de eventos para saber que pasó el primero y que ahora tienen el segundo, porque en las capturas siempre tienen que distinguir entre el primero y el segundo, no importa lo que estén haciendo. Y si es el segundo, van a hacer la resta, si no, solo van a guardar el valor. ¿Sí? Entonces, si es el segundo, van a hacer la resta. Si quieren medir un solo pulso, pueden apagar el sistema de captura y decir, ya está, tengo un pulso que medir. No mido más. ¿Sí? Normalmente se sigue midiendo. Normalmente se mide permanentemente. También podrían, en lugar de apagar el sistema de captura, deshabilitar la interrupción. Depende de cuánto están compartiendo, porque las 4 match y los 8 registros y las 4 entradas van a parar al mismo vector de interrupción. Entonces es responsable de ustedes en la rutina saber si fue el match 1 o el 2 o el 3, o la captura 1, 2 o 3. Y si apagan, el ENVIC la apagan para todos. Si apagan los bits individuales, no. Solo apagan esa parte. ¿Sí? O sea que la parte esa de identificación por software la van a tener que hacer. Esta parte ya dijimos que no hace falta. Y al valor lo multiplico en este caso por los 8 milisegundos y bueno. .
¿Cómo sabe el programa principal que necesita este valor que ya calculamos el valor? Mi respuesta sería de la misma forma que la rutina de interrupción sabía que habían apretado la tecla en el laboratorio. Ni se acuerdan muy bien, desde ayer. ¿Cómo hacía la rutina de interrupción para saber que habían apretado la tecla y contar o no contar? Veíamos la máscara, comparábamos el estado de los botones con la máscara del botón. No. ¿Cómo sabía la rutina de interrupción que habías apretado la tecla en el programa principal? No como el programa principal sabía que había apretado la tecla. Una variable global. ¿Y cómo sabe ahora el programa que la rutina de interrupción ya calculó el ancho del pulso? Una variable global. Exactamente igual. O una bandera, o el hecho de que esto sea distinto a cero. O sea, depende del diseño. Pero la rutina de interrupción tendrá que poner una variable global y el programa estará viendo que esa variable global haya tomado el valor que corresponde. No existe otra forma de comunicación entre el programa principal y la rutina de interrupciones que no sean variables globales. O sea, hace muy bien en anotar eso porque eso seguro va a aparecer en algún lugar del parcial. O sea, no hay otra forma de comunicación que la variable global. Ya. La rutina deja las cosas en un lugar y el programa las busca en ese lugar. O al revés, el programa deja las cosas en un lugar y la rutina las busca en ese lugar. ¿Sí? Ninguna otra forma de comunicación que vimos para su rutina sirve para la rutina de servicio. ¿Sí? Entonces dijimos que las variables globales son un problema, pero en el caso de las interrupciones no hay otra manera. ¿Sí? Bien. Cortemos acá y ustedes decidan si seguimos el lunes o no seguimos el lunes. Quedan 7 diapositivas que van a aceptar más o menos de esto. Van a ser igual de aburridas que son cosas que van a hacer en el laboratorio. Como ahora esta vez el laboratorio lo tienen que hacer, medir, aprobar, puedo dejarlos que la aprendan en el laboratorio. Ahí tengo. Y díganme ustedes después si quieren que sigamos el lunes o si quieren que lo sigamos directamente en la clase de consulta para que tengan las placas y puedan hacer el laboratorio de temporizadores. Entonces hacemos, para eso falta una semana. Porque ustedes tienen el miércoles, el viernes TP, y ahí recién les van a dar las cosas para el laboratorio, y ahí tienen una semana para hacer el laboratorio. Entonces, podemos ver el viernes de la semana que viene, si quieren, con placas, terminamos 3 o 4 diapositivas y avanzan en el laboratorio. El miércoles no, porque van a estar pensando que TP que la tarde, ¿sí? El laboratorio no van a hacer. Pero si quieren, entonces el viernes de la semana que viene, terminamos las 4 diapositivas que faltan y hacemos consulta del laboratorio como hicimos el viernes. Ahí las cosas y avanzan en el mundo. ¿Les parece? Sí. Bien. Y aquí hace ya 4.